Pero hay uno de los cuadros que me llamó mucho la atención porque quiero decirles que me tuve que documentar sobre este personaje. Y este personaje es Drácula. Todos y la mayoría de los jóvenes actualmente tenemos la imagen de un Drácula de Bram Stoker, un Drácula hollywoodense. Muy bien logrado la última versión de Drácula, con escenografías y caracterizaciones de maquillaje, de vestuario, de peluquería. Realmente maravilloso. Pero realmente ese no es el Drácula. Con la plática de Drácula, uno de estos personajes perversos y sanguinarios. Les decía que cerca de su castillo en Transilvania, Drácula en realidad se llamaba Vlad Tepes. Era Drácula III. En 1948 nació y fue príncipe de Valaquia. En 1456 su principado terminó en el 62 y él llega a sucumbir su vida hasta 1476. Cerca de su castillo en Transilvania había un bosque, pero no eran árboles los que poblaban ese macabro terreno. Eran cerca de 90,000 empalados, es decir, eran seres humanos, en la mayoría musulmanes y turcos, clavados, ensartados por el recto en grandes estacas puntiagudas que procuraba no tocar órganos vitales para que el tormento y la tortura fuera mucho más prolongada. Estas grandes estacas puntiagudas se ensartaban en la tierra, pero previamente habían sido ensartados como si fueran una brocheta los seres que él castigaba. En realidad el cristianismo debiera tenerle un culto especial a Drácula, porque éste se dedicaba a matar y a hacer escarnio con esta manera de tortura a los que no profesaban la religión cristiana. Recordemos que los turcos y musulmanes estuvieron por 700 años en esa parte de Europa. Pudiéramos ubicarnos cerca de Budapest. El llamado Drácula, el hijo del diablo, no era ningún vampiro nacido de la fantasía de un autor hollywoodense. Este Drácula que conocemos nosotros en las películas es un Drácula hecho por un autor llamado Bram Stoker. Él tomó polvos de este verdadero Drácula y lo hizo inmortal y lo hizo bebedor de sangre. El verdadero Drácula suponía que era una ofensa tremenda acercar una copa de metal al sangriento cuerpo y decirle: mira, me estoy tomando tu sangre. ¿Cómo cambian los tiempos? Porque ahora la sangre la vemos con otra mentalidad, la vemos desde el punto de vista higiénico. Pues yo creo que nadie tomaría sangre humana por el temor a todas las enfermedades existentes. Pero la sangre no era chupada por ningún vampiro o por ningún murciélago convertido en hombre, sino que era deglutida, tragada por el verdadero Drácula
Vlad Tepes, al que nos estamos refiriendo. Este era un sádico, pero realmente poderoso, y un poderoso asesino que gozaba torturando a sus víctimas, y era también aterradoramente real, no era de película. Este aristócrata rumano nació en Valaquia, cerca de los Cárpatos, un principado situado en la parte meridional de la actual Rumanía, y que iba desde el río Danubio hasta la meseta de Transilvania, en la zona que ahora, les repito, ocupa entre otras la ciudad de Budapest. La capital era en el año de 1430. En aquel tiempo los turcos luchaban con los naturales por la supremacía de la región. En ese tiempo, que era 1448, cuando nuestro personaje tenía tan solo 18 años, ascendió al trono como príncipe, como Vlad IV. Quiero decirles que en su infancia tuvo 9 años recluido con una parálisis en sus extremidades inferiores, que lo recluyeron y lo excluyeron totalmente del contacto con la gente, ya que no sabían qué tipo de enfermedad era, y hasta la fecha nunca lo sabremos. Así que lo tenían en una especie de abandono o de un receptáculo muy aséptico, de mucha asepsia, porque no sabían qué enfermedad tenía. Entonces los alimentos y todo eso se lo llevaban pues sirvientes con guantes y con protecciones especiales, porque no sabían qué tenía el niño. Pero a los 18 años asciende al trono como Vlad IV, y en calidad de un títere de los otomanos, los cuales se habían ganado toda la antipatía de los pobladores de esta zona. Se dice que fue precisamente cuando estuvo en contacto con los turcos que Vlad aprendió el horrible suplicio del empalamiento. Yo no sé por qué se lo atribuían a los turcos, pero el empalamiento es algo sumamente impresionante. Imagínate nada más que una estaca entre por tu recto, vaya atravesando los intestinos, pase por el estómago, el abdomen, no toque los pulmones y salga por tu tráquea hasta salir la lanza por la boca. Pero el nuevo gobernante al que nos referimos, o sea, a Vlad, se salió de control. Su poder era absoluto y era odiado y temido por su mismo pueblo. Se había autoproclamado el gran príncipe de Hungría, Valaquia, y la crueldad que desplegaba, según muchos especialistas, era solo para satisfacer su sadismo, que era inconmensurable. Se calculan en una cena que tuvo él invitando a sus súbditos de una manera amistosa y amigable. Tuvo miles de personas a las que mandó empalar después de haber disfrutado de la cena que amablemente les ofreció. Una cena con fiesta y con muchísimo placer, inclusive fue una bacanal, y con el engaño de la bacanal precisamente entraban a una habitación oscura, en donde ahí se iban cada uno de los curiosos que querían satisfacer un placer sexual, por supuesto, y desconocido. El placer era lo que les esperaba, el empalamiento. Hizo torturar y asesinar de esta forma nada menos que a 30,000 de sus súbditos, y la noche es famosa, se llama la Noche de Bartolomé.
La gente comenzó a llamarle Conde Drácula, que significa algo así como de la corte del dragón o hijo del diablo. Y para él incrementar el número de sus víctimas era una especie de macabro deporte el estar practicando estas atrocidades. Además, no solo utilizaba el empalamiento, sino que constantemente y obsesivamente pensaba en diversas formas de tortura. Y cada vez más refinadas y nuevas formas de hacer sufrir a quienes tenían la desgracia de caer en sus manos o quizá simplemente de no ser agradables a este personaje. El pueblo ya estaba harto de esos crímenes y pidió auxilio a un rey que en ese momento estaba, el rey Matías I, se llamaba Corvino de Hungría. Y este soberano, compadeciéndose del sufrimiento de aquella gente, de aquel pueblo, mandó apresar al tirano, a nuestro personaje, a Drácula, nuestro querido Drácula. Y lo mantuvo encarcelado durante 12 largos años. Imagínense lo que fue para este hombre haber pasado su infancia prácticamente encarcelado y abandonado, haber tenido la gloria de ser príncipe por un tiempo y tener el poder a sus anchas, y después 12 largos años estar en prisión. Dicen los libros y su biografía que mientras estuvo en cautiverio, el terrible asesino no mostró signo alguno de arrepentimiento. Y cuentan en otras versiones, o en muchas más bien, que por cuantiosos sobornos que se le propinaba a sus carceleros, estos le conseguían animalitos del bosque, con los cuales él gozaba torturándolos en prisión, ahí en su celda. Pero resulta de que en 1474, por circunstancias que todavía no sabemos y ni se van a saber, porque no están aclaradas, este monstruo fue dejado libre, o tal vez huyó, y con una ansia de combatir, decidió intervenir en una nueva guerra contra los turcos, aquellos que lo habían puesto en el trono en primer lugar. Y bueno, pues ahí murió para tranquilidad del pueblo. Dicen que ellos mismos, el pueblo mismo lo mandó matar. Los otomanos le cortaron la cabeza, la metieron en miel y la enviaron como regalo al sultán de Constantinopla. Constantinopla pues es Turquía. Y miel, ¿por qué? Porque la miel es un preservador. La miel, recuerden que no le pasa nada. La miel fuera, dentro, en el frío, en el calor, nunca se descompone. Y así permaneció la cabeza de nuestro personaje por mucho tiempo. Así terminó la breve y salvaje vida de Vlad, el empalador. No se tiene a la fecha un récord exacto del número de vidas que cegó, todas de una manera atroz. Fue su crueldad o tal vez el hecho de que su nombre pues se usaba como el coco para los niños, para asustarlos. Esto llevó, les repito, a Bram Stoker en Hollywood a inspirarse en él para crear su vampiro inmortal, tomando como cierta la leyenda de que Vlad era un bebedor de sangre. Cosa que les digo, se bebía de diferente manera, o sea, no se chupaba de la yugular, ni se extraía de otra forma. Pero lo que sí les digo que ningún personaje de ficción, por más espantoso que sea, puede compararse con este terrible y sanguinario asesino de carne y hueso. Amigos, el tema de hoy fue Drácula y sigue siendo. Drácula es un personaje realmente de los más sangrientos en la historia. Y pues ya no hay mucho que decir, porque después del empalamiento y todos los sufrimientos y horrores, nuestro personaje solamente pues es abominable para
la mente de mucha gente, pero también dentro de todo lo malo debe haber algo bueno. Este hombre dicen que aparte de ser tan sádico era sumamente caritativo y que repartía víveres y repartía alimentos, pero así como los repartía, engañaba a la gente. Recuerden la famosa cena de Bartolomé, en la que invitó a 30,000 personas para empalarlas. La vestimenta de Drácula es sumamente interesante porque nosotros nos situamos en un Drácula europeo. Sin embargo, su corona es un turbante decorado con perlas, perlas barrocas, perlas irregulares y esmeraldas, todo de origen turco, todo de origen otomano. Y realmente las fotografías, pinturas que tenemos de Drácula nos representan no a un europeo, sino a un árabe de ojos negros, de bigote, de pelo negro, inclusive velludo. Quizá haya sido una interpretación del artista que hizo el retrato, pero probablemente pudiera haber sido un personaje muy magnético, muy enigmático, vestido como con armadura, con metales para protegerse, pero ataviado con ricas joyas, y se dice que el rojo, el color rojo, le encantaba mucho. ¿Será por la sangre? Si recuerdan, el rojo tiene un significado psicológico en cuanto a lo que nos refiere ese color, aparte de la pasión, aparte de la sangre, aparte de la vida que representa ese hermoso color. Psicológicamente, en el que tiene afección por ese rojo, es una persona sumamente deseosa de la perfección, es perfeccionista. Y pudiéramos pues elucubrar con la personalidad enigmática de Vlad y minimizar quizá el horror que él manifestaba, porque llega un momento en el que las atrocidades o actividades humanas que van en contra de otras se hace tan común que el mismo ejecutor ya no las considera un mal, las considera como si fuera una ayuda, perdón, a la naturaleza. Al fin y al cabo, todos vamos a morir. Al fin y al cabo, a la naturaleza, pues le cuesta lo mismo fabricar una mosca, le cuesta fabricar lo mismo un conejo, un buey, una vaca, que un ser humano. De hecho, somos parte de la naturaleza. Amigos, pues esto ha sido por hoy. Drácula, Vlad Tepes, y el tema fue un ser perverso. Los invito a que visiten el Museo de Manzanillo, inclusive por internet. www.museomanzanillo.com, Museo de la Perversidad Humana.